Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos una vez más estar en este programa conversando las Escrituras. Agradecemos a nuestro Dios este maravilloso momento que nos otorga. Darle la bienvenida a usted. El día de ayer concluimos, ayer por la tarde-noche ya, concluimos con el libro de Hechos, el relato, ¿cierto?, de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Amén. Un relato que nos dejó, hermanos amados, mucha riqueza en cuanto al conocimiento de muchas cosas que a veces ignoramos y que en el tiempo que las vamos escudriñando, ¿verdad? Van apareciendo esos detalles maravillosos que nos van enriqueciendo con respecto al conocimiento de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Hoy comenzaremos una nueva etapa, un nuevo libro, y este es el libro de Efesios. Amén. Busque usted el libro de los Efesios. Amén. Este libro escrito, vamos a ver el resumen un poco de esto. Dice: en el nombre del Señor Jesús. El libro de Efesios comienza con una hermosa exaltación a Dios por su gracia, mediante la cual nos predestinó, nos redimió y nos ha dado una herencia, habiéndonos sellado con su Espíritu. En esta carta escrita por Pablo desde la cárcel, escuche bien, esta carta fue escrita desde la cárcel. Ahora, ¿por qué hay que hacer mención de este detalle? Porque vamos a ver el contenido. El contenido de la carta es lo que expresa, ¿cierto?, el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice: pues que de la cárcel, el apóstol le recuerda a sus lectores cómo se manifiesta la gracia de Dios en su ser, al darle vida cuando estaba muerto en pecados. Sus lectores gentiles estaban separados de Cristo, pero ahora habían sido acercados y tenían la esperanza llamado a anunciar buenas noticias a los gentiles, a quienes a través de Cristo tienen libertad y acceso a Dios. El autor es Pablo, y la fecha más o menos estimada de que se escribió este libro fue el año 57 al 62 después de Cristo, más o menos estimada. No dice claramente que fue en esa fecha puntualmente, pero entre esos años, el año 57 al 62, estamos hablando de la ascensión de Cristo, aproximadamente 20 y tantos años, 20 a 30 años más o menos, en que se escribe esta carta. Pablo estaba preso, había sido apresado por causa del Evangelio, y escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, para animar a la iglesia del Dios viviente. Y parte de esta manera: en el nombre de Jesús, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La salutación, una vez más, el sello que Pablo tiene para escribir las cartas es afirmar categóricamente que él ha sido llamado por el Señor y Salvador Jesucristo, que no era ningún aparecido, amén, sino que ciertamente él, con la autoridad de Dios, escribía estas cartas para la iglesia. No debemos dejar de recordar que Pablo, que fue Saulo en un tiempo, fue un perseguidor de la iglesia. Entonces, el sello del saludo de Pablo siempre fue firme, como un poco vehemente, para afirmar a aquellos que desconfiaban, en cierto modo también, de su apostolado, poder ratificar, hermanos, que realmente era un hombre que fue llamado por el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Luego dice: hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, donde en los lugares celestiales en Cristo.
según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Quiero detenerme un poco en el verso 3, profundizar un poco con respecto a esto y que nosotros debemos meditar, hermanos, como iglesia, como pueblo, en el contexto de nuestra bendición, porque hoy día la palabra bendición se usa para todas las cosas. Aún los delincuentes, los perversos, los malos, ocupan esta palabra bendición. ¿Mm? Y Pablo aclara aquí un poquito, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, escuche bien, con toda bendición espiritual, donde en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿dónde está nuestra bendición? ¿Cuál es nuestra bendición real? ¿Cómo nosotros debemos considerar qué es lo que es nuestra bendición? Porque nosotros tenemos una visión de lo que es la bendición, muchas veces con respecto a nuestras cosas materiales, ¿verdad? A las cosas que van a perecer. Pero aquí es claro, el apóstol Pablo dice, con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. O sea, está hablando no de acá, amén, no de acá. La bendición se concreta en lo espiritual. Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Saez. Y aquí como que desglosa un poco con respecto a esta gran bendición. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Cándiga también, que debe estar con su esposa ahí mirándonos en esta mañana. Ahora, hay una razón. Dice que el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para, ¿cuál es el propósito? Escuche bien, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Tiene un fin, su llamado, mi llamado, tiene un fin. Somos para la alabanza de su gloria. Recuerda que el mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, él le dice que de lo vil y de lo menospreciado, ¿cierto? Escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Por ahí también le dice, no somos muchos nobles ni muchos sabios, ¿verdad? O sea, nuestra incapacidad que teníamos, hermanos, Dios nos llama con esa incapacidad. Ahora, ¿para qué? Para que nosotros, con el conocimiento de la verdad, pasemos a ser para alabanza de su gloria. Cuando Cristo conversa con la mujer allá en el pozo, le dice que Dios busca adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Y la única manera que usted y yo podamos adorar a Dios de esa manera es teniendo el conocimiento de Él. Yo no puedo adorar a Dios si no le conozco, no puedo traer una ofrenda a Dios si no sé qué le agrada a Él. Entonces, aquí está el contexto que va enlazado con lo que Pablo está diciendo. Dice, en quien tenemos redención, escuche bien, por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Nosotros ya tuvimos o fuimos redimidos de nuestros pecados, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo. Y Él nos hace renacer nuevamente, ¿cierto? Por la palabra. ¿Para qué? Para que seamos alabanza de su gloria. Dice que hizo sobreabundar la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Gloria al Señor. Todo gira en torno a Cristo, ¿verdad? De reunir, dice, escuche bien, todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. Cristo es el centro de todo. Amén. Cristo es el centro de todas las cosas.
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todo emana de Dios. Amén. Nosotros no hacemos nada. Una vez más, el apóstol Pablo ratifica el concepto de gracia, el concepto de salvación, que usted ni yo tenemos parte de trabajada en la salvación. Por eso que habla de la gracia. Gracia es un don, es un regalo, es un don inmerecido. Ni usted ni yo ganamos la salvación. Esto lo explica también más claramente Pablo en el libro romano, porque a veces pensamos que por nuestras obras, por nuestras actitudes, como dijo un hombre, la gente piensa que nosotros somos buenos, ¿verdad? De que el ser humano es bueno y que a veces hace cosas malas. No, la Biblia dice que nosotros somos malos y que a veces hacemos cosas buenas. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Nosotros éramos malos. Amén. Y en esa condición, porque Dios no nos escogió, hermanos amados, porque nosotros tuviéramos algo especial. Es lo mismo que le dice a Israel en el Antiguo Testamento. Amén. Es exactamente lo mismo. Amén. Así que no nos creamos, hermanos amados, la última Coca-Cola del desierto. Dios nos escogió por misericordia. Dios nos escogió por pura misericordia. Y eso nunca debe olvidarse usted, hermano amado. Aunque usted crezca en el conocimiento, aunque usted vaya avanzando, aunque usted reciba un ministerio, o usted reciba o tenga un don, o usted sea honrado, ¿cierto?, entre el pueblo, ¿verdad?, reconocido, usted nunca se olvide. Dios bendiga a nuestra hermana Sandra Banda, que también se anexó a nuestra sintonía. Dios le bendiga mucho. Amén. Ella es mi esposa. Dios le bendiga mucho. Le amo mucho. No piense usted, hermano amado, que esto es por mérito personal. Debemos entender esto. Esto Pablo lo explica muy bien en el libro de Romanos. Entonces, debemos dar gloria a Dios por esto. Dice, a fin de que seamos, fíjese, nuevamente dice, para alabanza de qué? De su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Está hablando de los judíos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros, hermanos, que no esperábamos. Los judíos sí esperaban. Amén. Esperaban en Cristo. Nosotros no. Y en esto, hermanos, tenemos que dar gloria a nuestro Dios. En que, dice el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta qué? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ya, un día nosotros vamos a tomar la promesa. Un día nosotros vamos a estar con el Señor. Por mientras, Dios nos da las arras del Espíritu, que es la primicia, ¿verdad?, para nuestra vida, esa presencia de Dios en nosotros que debe ser constante para poder guiarnos, para poder caminar. Pero va a llegar un día en que nos posesionemos de lo que Dios nos regaló, de lo que Dios nos dio, de lo que Dios ganó por su propia sangre para beneficiar nuestra alma. Dios bendiga a Diego López. Bendiciones, hermano Diego. Por esta causa, dice también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, dice, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, escuche bien, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es importante. Si no conocemos a Dios, porque nosotros tenemos una idea de Dios que viene implantada desde nuestra matriz, ¿verdad?, de nuestras raíces, que son nuestros padres, y en forma de una religión, ¿verdad?
Pero aquí el apóstol Pablo dice que eh, para que Dios nos dé esa sabiduría y esa revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. A veces pensamos que la herencia o la riqueza que nosotros podamos poseer es la continuidad de nuestra vida terrenal, esta, ¿verdad? Y no entendemos, por eso que Pablo dice que Dios nos habla a los ojos del entendimiento, que nuestra riqueza no está aquí, que nuestra posición no está aquí. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores hubieran peleado. Por eso que toda la exhortación a la iglesia es no, hermanos, no involucrarse ni apegarse a las cosas terrenales que perecen. La vida suya un día va a terminar, la mía igual. Las cosas que poseemos no las podemos llevar. Entonces, la iglesia tiene que tener claro, y por eso es que dice que debemos tener el entendimiento, debemos tener sabiduría, debemos que Dios nos abra los ojos para que sepamos, dice. Y dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Mm? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentando a su diestra en lugares celestiales. Sentándole a su diestra en lugares celestiales. Conversábamos ayer con un hermano, qué importante, hermano, ya hay un hombre en el cielo. Ya hay un hombre en el cielo, es Cristo. Amén. Y si usted no lo cree, aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Cristo fue sentado, estoy hablando de la parte humana. Amén. No estoy hablando de la segunda persona de la Trinidad, estoy hablando de Cristo, de Dios manifestado en carne. Ya está en el cielo. Y de hecho, esto lo comprueba Juan, cuando dice en Apocalipsis 1:8, dice que vio uno semejante al Hijo del Hombre, el cual cuando dio vuelta a mirarlo, cayó como muerto. Entonces aquí Pablo está confirmando, hermanos amados, que ya hay uno de los nuestros en el cielo y esto es maravilloso. Esto es lo que Cristo también le dice a Nicodemo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. ¿Ve? Es claro. Y esto debe darnos gozo y alegría. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estos primeros versículos de este capítulo 1 del libro de Efesios nos llena de riqueza, hermanos amados, y nos va sacando de un contexto errado en cuanto a lo que es tener a Dios. Muchos pensamos que tener a Dios o que Dios se manifiesta, ¿cierto? En la iglesia de repente solamente cuando usted habla en lengua o cuando usted siente eso rico así en su pecho y que usted empieza a llorar y dice sentir la presencia del Señor. Y esto es más que eso. Eso es muy pobre, pensar que Dios es todo, eso. Y eso, en eso hemos fallado nosotros los predicadores, en no apuntar, hermanos, en no abrir, como digo yo, las ventanas de los cielos para que el pueblo pueda ver la riqueza que hay ahí. ¿Mm? Le hemos hablado de otras cosas en cuanto a la escritura, pero no le hemos abierto, hermanos amados, las ventanas para que el pueblo pueda ver. Y por eso que la inquietud de Pablo es esta, de que usted pueda tener entendimiento, de que usted pueda tener sabiduría, de que usted entienda lo que tiene, que usted sepa dónde está parado hoy día, y para dónde va a ir, qué es lo que va, cuál es la posición. Pablo dice que somos herederos y coherederos, fíjese, sin haber hecho nada. ¿Sabe lo que significa eso? De una herencia, que usted le llegue una herencia a usted sin ton ni son. Es algo parecido, con referencia que esta herencia, hermanos amados, es una herencia eterna. Entonces, debemos meditar, ¿verdad? El hombre estuvo por mucho tiempo separado de Dios. Desde el huerto del Edén hasta la cruz, el hombre estuvo separado de Dios. Amén. Dios, si bien es cierto, preservó la criatura, preservó la naturaleza, preservó al mundo. Y por eso que en Juan el mismo Cristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo.
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahora, cuando está hablando del mundo, está hablando de lo que él hizo, de lo que él creó. ¿Mm? Dios, hermanos amados, tiene cuidado de lo suyo. Amén. Y desde ese tiempo del huerto hasta la cruz, no había, hermanos, una relación con Dios como la que hay hoy. El mismo apóstol Pablo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, hay una relación más de padre a hijo, aquellos, sobre todo con aquellos que hemos creído. ¿Mm? Eso es lo importante, y esto es lo que Pablo quiere recalcar, ¿cierto?, a la iglesia de Éfeso, en la cual, hermanos, hoy día somos nosotros que podamos entender la magnitud de lo que tenemos, que dejemos de mirar a Dios como una religión, que dejemos de mirar a Dios, hermanos, lejos de nosotros, cuando Dios sí está cerca. Y usted está más cerca que esta camisa a mi cuerpo. ¿Mm? Entonces, en eso a veces el diablo, en nuestra ignorancia, nos amedrenta, ¿ya? Y nos confunde y nos hace cerrar el blanco por nuestra ignorancia. Y por eso es la importancia, hermanos, de que perseveremos en el conocimiento. Las cartas que escribieron los apóstoles, hermanos, tienen un sentido, tiene un norte, que es enriquecer la iglesia. ¿Mm? Yo digo esto, que ser cristiano, hermano, no es solamente aleluya, gloria a Dios, es mucho más que eso. Y por eso, hermano, hay una serie de confusión, hay división en la iglesia, no hay unidad, no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ordenó. En cuanto a la adoración, ¿mm? Pensamos que la adoración es llenarnos de grito y grito y grito y... No, no necesariamente, hermanos amados. Lo dijimos en los primeros versículos, que no se escogió para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Y esto es lo que nosotros, hermanos, debemos entender. Por eso que David, cuando dice que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra, es la palabra la más importante en esto. Porque la palabra es lo que nos va abriendo los sentidos, nos va abriendo los ojos del entendimiento, nos va abriendo, hermanos, nuestra mente para que podamos pensar bien como Dios quiere. Por ahí en Efesios, perdón, en Filipenses, el apóstol Pablo dice, en esto pensad, todo lo puro, en todo lo amable. A veces pensamos cosas que no deberíamos pensar. A veces en nuestra cabeza hay cosas que no deberíamos tener en nuestra cabeza. ¿Mm? Hay cosas mejores que pensar. Recordemos que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero también recordemos que Cristo en la cruz venció todas las potestades. Aquí dice, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas estas cosas bajo sus pies, bajo los pies no de la iglesia, bajo los pies del Señor. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quiénes? A la iglesia. Fíjese el poderío que nosotros tenemos como iglesia, como pueblo. Entonces, no es solamente, hermanos, que vamos al culto, escuchamos un discurso, adoramos a Dios y nos venimos a la casa. Y después nuestra vida sigue siendo plana. Esto va mucho más allá. Ojalá que, hermanos amados, esto cree un despertar en la iglesia. ¿Sí? En usted como creyente, en mí como creyente, hermanos, como hijo de Dios, cree un despertar y podamos apreciar y contemplar la riqueza de nuestro Dios. Amén. Cuando hablamos de que nuestro Dios es rico, a veces lo asimilamos con la plata, con el dinero. Y esto va más allá del dinero. Con el dinero usted no puede comprar su vida. Con el dinero usted no puede comprar su salud. Con el dinero usted puede comprar muchas cosas. Dice que la Escritura que el dinero sirve para todo en el libro de Eclesiastés. Pero no sirve para tener la comunión con Dios. Entonces hay una riqueza tremenda que nosotros como iglesia no hemos explotado. ¿Y por qué? Porque lamentablemente de un tiempo a esta parte la iglesia ha sufrido de predicadores, de estos predicadores de salón, predicadores que, hermanos, tienen solamente la teoría y no la práctica. Predicadores que no tienen una comunión verdadera con Dios, una comunión estrecha con el Señor.
Entonces, esa misma pobreza que el predicador tiene, se la entrega a la iglesia. Y la iglesia sigue tan pobre como siempre. ¿Mm? Nosotros, como Pablo dice, pobres pero enriqueciendo a muchos. Como pobres pero enriqueciendo a muchos. ¿En qué sentido? Y no está hablando en el sentido económico, está hablando del sentido espiritual. En este libro, que son las Sagradas Escrituras, hay una riqueza tremenda. Esto es lo que Israel no pudo ver. Esto es lo que Israel no pudo, hermano, en cierto modo, contemplar. Por eso que cuando el Señor es desechado por su pueblo, ¿ah? Y el Señor le da la parábola de los labradores malvados, le dice, ni aún esta escritura has podido entender o has visto. La piedra que desecharon los edificadores. A ellos les dice escudriñar las escrituras. A ellos fue el que les dijo, escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Yo no puedo encontrar a Dios en una revista, en un programa de televisión, en un programa de internet. Yo encuentro a Dios en las escrituras. Aquí está revelado Dios. Aquí está la revelación del nombre, aquí está la revelación de que se manifestó en carne, aquí está la revelación de lo que Dios quiere para mí. ¿Mm? Hoy día yo no tengo que soñar o yo no tengo que ver una visión para creer en Dios. La escritura, la palabra de Dios, me dice todo. Aquí me dice todo. Está revelado ya, todo está revelado. Debemos pedirle a Dios entendimiento y debemos familiarizarnos más con la escritura. Debemos dejar que Dios nos administre, ¿cierto? Por su palabra. Entonces, hermanos amados, aquí en la palabra del Señor tenemos una riqueza grande que no hemos explotado. Y por eso a veces vivimos como pobres siendo ricos. Hubo una iglesia, la Odisea, que decía, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, me he enriquecido. Pero esa iglesia estaba viendo su riqueza material. Porque en cuanto a la riqueza espiritual, esa iglesia era pobrísima. Y el mismo Dios se lo dijo. Tú eres pobre, ciego y desnudo. Amén. Yo siempre he dicho, la iglesia hoy día en la tierra alcanzó un estatus. Aún las casas de oraciones fueron remodeladas, transformadas. De los años antiguos, a un techo de fonola, ahora a un techo, a un piso de tierra, a la cerámica y aún hoy día el piso flotante, como le llaman, ¿verdad? Pero la riqueza espiritual, la iglesia fue empobreciéndose, fue disipando esa riqueza. Y no me diga que no, porque es así. Basta mirar hoy día los cultos que se le hacen a Dios, hermanos amados, son muy pobres. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana. Mañana no hay programa. Esté orando. Hoy esta noche viajamos al lugar de Temuco, si es que Dios quiere, con mi esposa. Le pedimos su oración para estar en una vigilia allá en la localidad de Vilcún. Y volver el día domingo para estar acá en Santiago nuevamente. No es un viaje de placer, es un viaje espiritual, es un viaje en verdad para estar con los hermanos allá en Temuco, si Dios así lo permite. Que Dios le bendiga en esta mañana a todos los santos.